Parece que se quedó pegado, Juan. Sí que se quedó pegado. Ya, se me escucha, ¿cierto? Tuvimos un pequeño desperfecto técnico con nuestro hermano coordinador. Vamos a empezar esta tercera sesión sobre, sobre charlas sobre la propuesta constitucional de cara al plebiscito del 4 de septiembre, en el nombre de nuestro Señor con una pequeña oración. Padre Celestial, vamos a tu bendita, gloriosa y santa presencia para engrandecer tu nombre por tus bondades, porque tú eres bueno, porque eres bondadoso, porque eres fiel, eres amante, eres todopoderoso, porque habitando en la eternidad nos visitas a seguido, Padre Celestial, para cuidarnos, para amarnos, para protegernos bajo tus alas protectoras y darnos esta hermosa oportunidad de poder estar reunidos, para poder aprender de algo que técnicamente nosotros no manejamos, pero sí, por misericordia, le diste los conocimientos a personas como nuestro hermano Eduardo, para que ellos nos puedan explicar a nosotros acerca de esta propuesta constitucional. Te pedimos que tú le des lucidez y a nosotros también nos abras el entendimiento para poder aprender un poquito más acerca de esta propuesta constitucional, para que el día 4 de septiembre podamos votar a conciencia en torno a nuestros valores cristianos. Te lo agradecemos, Padre Celestial, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Sin más retraso, entonces, le voy a pedir a mi hermano Eduardo de que nos guíe en esta tercera sesión acerca de las instituciones. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Primero que todo, agradezco a Dios la oportunidad que me concede estar conectados con mi hermano, tanto por Zoom, y entiendo que también por las otras redes sociales que se está transmitiendo en vivo esta pequeña charla o espacio informativo sobre el proceso constitucional. Bueno, darle gracias a Dios primero por la vida y la salud, por poder estar aquí, como bien decía. Y bueno, solamente pedirle a Dios que me ayude en este tiempo cortito para poder, ¿cierto? Poder ir tratando algunos temas que son relevantes para lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy nuevamente traje un software. Si me dan acceso, si me pudieran dar acceso para... No hay problema. Sí. Por mientras que usted está tratando de conectar su presentación, recordarle a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y también conectados en esta misma charla de Zoom, que todas las preguntas se realizan a través del chat, las cuales van a ser leídas y contestadas al final de la sesión. Así que, hermano Eduardo, que el Señor le bendiga. Muchas gracias a mi hermano Javier. Bueno, entonces comencemos derechamente en pos del tiempo, son las 8:04. Lo que hoy día vamos a ver es un breve resumen de las instituciones que se establecen en la propuesta nueva constitución, entendiendo instituciones como el sistema político, el gobierno, cómo se dividen los poderes del Estado. Básicamente a eso apunta esta charla, ¿ya? No vamos a hacer un detalle de explicar cuáles son las facultades de cada uno de ellos, pero sí señalar algunos matices en algunos casos respecto de qué es lo que hacen, porque hay figuras nuevas que van a tener relevancia para los efectos de esta propuesta constitucional si es que se aprueba y por lo tanto pasa a ser la nueva constitución de Chile. Ya nuevamente expongo esa lámina en los casos anteriores, señalando que el voto obligatorio en este caso para todas las personas que están inscritas en el registro electoral,
En caso que no vayan, se arriesgan a una sanción que va a una multa entre los 28 y 170 mil pesos, aproximadamente 180 mil, de acuerdo al valor de la UTM del mes que corresponda. El día 4 de septiembre es el día de las votaciones, durante todo el día, hasta las 6 de la tarde, propiamente tal, y los lugares para que usted pueda ir a votar ya se encuentran actualizados en la página del cervel.cl. Entonces, de acuerdo a este índice, perdón, de acuerdo a este índice que está establecido en la propuesta de nueva constitución, los temas que hoy día, como bien decíamos, vamos a ver son las instituciones, y eso está regulado técnicamente desde el capítulo 4 hasta lo último, que serían las disposiciones transitorias. Es mucha información y por lo tanto solamente vamos a ir viendo un pequeño, dar un pequeño barniz sobre algunos temas que nos parecen relevantes. En primer término, ¿cierto? Hay algo que decir, por ejemplo, en relación al buen gobierno y la función pública, propiamente tal. Regulada desde el artículo 165 de la propuesta de nueva constitución y que se refieren a estas normas de anticorrupción, si pudiéramos decirlo de alguna forma, que dicen relación con la administración del Estado, con los órganos de la administración del Estado. Es decir, el Estado, propiamente tal, se conforma de diversos órganos, ¿ya? Instituciones públicas, y todo lo conocemos como una institución pública, ¿ya? Entonces, esa función pública se tiene que desarrollar conforme a principios, a reglas, ¿cierto? Que propendan a que se realice una buena función pública y que no caiga, ¿cierto?, en corrupción, ¿cierto?, en cohecho, o que simplemente estar en una institución pública significa un aprovechamiento para una persona, ¿cierto?, en cuanto a su estatus de poder, etc. Entonces, ya desde el artículo 165, lo que establece la propuesta de nueva constitución es que se señala que la función pública se obliga, ¿cierto?, a que los que la componen se rijan bajo principios de probidad, de transparencia, de rendición de cuentas, entre otros. Usted puede ir viendo en PDF, ¿cierto?, el proyecto de nueva constitución. Yo solamente hago, como le decía, un pequeño resumen. Estos principios son importantes: la probidad, ¿cierto?, administrativa, entendiendo como el buen desempeño, ¿cierto?, una actitud que no merezca reproche, sea irreprochable, ¿cierto?, en el ejercicio de su función pública. Esto significa desde el funcionario que recién ingresa con un cargo que quizás es de menor jerarquía, hasta el de mayor jerarquía, que podemos decir todos los que están a cargo de distintas instituciones, tienen que guiarse en base a estos principios, o es lo que se propone. Estos principios no es algo innovador en el sentido de que ahora se nos ocurrió hablar de probidad, transparencia, rendición de cuentas, no. Lo que pasa es que antes, esto no, o sea, no es que antes, actualmente en la Constitución actual, esto no están estos principios no están consagrados a nivel constitucional en la Constitución que hoy día tenemos. Sin embargo, si uno se redirige a las leyes, ¿cierto?, de los órganos de la administración del Estado, la ley de base, ¿cierto?, de los órganos de la administración del Estado, de los procedimientos también establecidos en esa misma línea que regulan a los órganos de la administración del Estado, estos principios ya se encuentran consagrados e inspiran a todo el aparataje estatal. Lo que pasa es que ahora se le pretende dar un rango constitucional, entendiendo y haciendo casi que una declaración de la importancia de estos principios. Ya del artículo 167 se asegura la transparencia en la información pública. Eso es importante en todo Estado democrático, que exista el acceso a la información pública. Hoy día uno puede a las distintas autoridades solicitar por medio, ¿cierto?, de procedimientos que están regulados la información que requieran, ¿cierto?, en ese sentido, información que sea de carácter público, obviamente, en relación a la institución que uno la solicite. Ya en esto también entra mucho en juego y nos hace entender de que si hubiera alguna gestión que fuera, digámoslo, sucia, poco, ¿cierto?, aceptable, que eso no quede, ¿cierto?, al descriterio y que se pueda mal utilizar la información. Por el contrario, que existe una transparencia y eso obliga también y propende al buen desempeño de esta gestión.
El artículo 169 se refiere al Consejo para la Transparencia, ¿cierto? De actuar con transparencia, con publicidad, la información pública. También obviamente se establecen límites, porque no toda la información, ¿cierto?, pública de los órganos del Estado se va a considerar que es pública. Hay información que va a tener una reserva, y eso va a estar establecido por ley de acuerdo a aquellas información que no va a poder ser entregable, por decirlo de alguna forma. El artículo 170 establece el concepto de corrupción, que lo que hace entender es que la corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. Algo ya decíamos anteriormente en ese sentido. Así también, desde el artículo 172 al 178, se establecen normas que regulan a los órganos de la administración pública, se propende a la modernización del Estado y la forma en que deben actuar. La modernización del Estado es necesaria. Hoy día vemos que existe todo un mundo digital en el cual nos desempeñamos. Ya no es tan necesario quizás andar con los papeles, con una carpeta, ¿cierto?, haciendo documentos, sino que todo hoy día se tramita de forma digital. Y eso es importante, un buen gobierno digital, un buen gobierno moderno, ¿cierto?, que utilice las herramientas que tiene actualmente para poder desempeñar de mejor forma y de forma más expedita también su función propiamente tal. También me pareció relevante señalar el artículo 179 y siguientes porque habla de los servicios civiles, incluye y le da un rango constitucional, ¿cierto?, un reconocimiento al cuerpo de bomberos que no es menor, ¿cierto?, se realiza una buena labor, ¿cierto?, por esta institución y de alguna forma se le otorga, así como también a otras instituciones, una importancia para lo que es el Estado. Y vaya que son importantes también los bomberos, así que eso es rescatable de algún punto de vista de lo que se ha dicho en la opinión pública. El artículo 183 también se refiere a que las finanzas públicas, lo cito, se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles. Las finanzas públicas entonces se guían en base a estos principios, el principio de responsabilidad fiscal, que ya lo citábamos en la charla anterior, y que nos hacía entender de que, ¿por qué lo citamos en la anterior? Porque se refería a los derechos sociales. Y hoy día hay, o sea, no hoy día, sino que en la propuesta, se establece un catálogo amplio de derechos sociales, ¿cierto?, de los cuales va a involucrar un mayor gasto fiscal. Entonces eso, como bien decíamos, no significa que al 5 de septiembre, si esto se aprueba, todos los derechos ya empiezan a correr al 100%, todo se va a hacer conforme a progresividad y responsabilidad fiscal. Se le va a tener que dar prioridad a uno sobre otro, se va a tener que ir adecuando de acuerdo a la ley de presupuesto, ¿cierto?, que se dicta año a año. El artículo 185 señala el sostenimiento del gasto público se efectúa por medio del pago de impuestos, tasas y contribuciones que indique la ley. En ese sentido se establece propiamente tal que el Estado se financia propiamente tal por medio de lo que nosotros conocemos, los impuestos, las tasas, las contribuciones que todos tenemos que pagar, ya sea por el simple hecho de que usted vaya a comprar el pan a un negocio y le den una boleta, ¿cierto? Usted sabe que ahí va incluido un 19%. Los que establecen, o sea, los que ejercen y tienen actividades económicas de los distintos rubros están sometidos y sujetos a el pago de ciertos impuestos. Así también se establece todo un sistema tributario que hoy día existe en relación a que existen exenciones tributarias, se hacen descuentos, se castigan deudas, etc. Entonces, más que nada, esto es una ratificación y se le da una importancia también en ese sentido. Eso en relación a lo que decíamos al buen gobierno y que usted lo puede leer ya en detalle. Yo solamente di un barrido rápido, insisto. Cada norma tiene por lo menos unos 3, 4 numerales en los cuales se detalla y se establecen como lineamientos en cada punto. Y ahora lo que vamos a ver es en relación al sistema político y de gobierno. ¿Qué entendemos por esto? El régimen político o un sistema político de un Estado responde casi que a un concepto amplio que involucra la forma de gobierno, ¿cierto?, la organización de los poderes del Estado, propiamente tal, y sus interrelaciones. También se preocupa el sistema político de gobierno en el sentido de
de revisar, obviamente, y de preocuparse y de adecuar, de ordenar las estructuras socioeconómicas, las tradiciones, las costumbres, las fuerzas políticas, etc. Entonces, en el fondo, lo que nos hace sentir un sistema político es la forma en que se organiza el poder del Estado, para decirlo en un concepto más reducido. ¿Por qué? Porque entendemos, ¿cierto?, de que, y hoy día lo vemos, ¿cierto? Existe un presidente que ejerce ciertas funciones, lo asociamos al Poder Ejecutivo, existe un Congreso que se refiere al Poder Legislativo, un Poder Judicial, existen órganos autónomos, y cada uno de ellos, ¿cierto?, tiene poder, tiene facultades, ¿cierto?, que la ley, bueno, la Constitución, ¿cierto?, después la bajada en la ley, se les otorga, ¿ya? Entonces, no podría ser que el presidente sea como un rey, ¿cierto?, el cual tenga todos los poderes del Estado. Eso ya no se practica propiamente. Por eso existe una división de poderes. Y el sistema político a eso apunta. Ese es como el concepto propiamente tal de lo que tiene que tener cada país en ese sentido. ¿Cómo se organiza el poder en esta propuesta de nueva constitución? A modo de resumen, se mantiene un régimen presidencial, ya vamos a hablar un poquito de eso. Se establece también la división de poderes y órganos también de poder. Algunos opinan, ¿cierto?, que existe un mayor equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo. También, y es algo novedoso y de algo que se haría cargo esta propuesta de nueva constitución, sería en aumentar el poder de las regiones para, y más bien, y definir una política regional real, que no simplemente sea un tema de territorios que sabemos que está la primera, la segunda, la tercera, y que al otro lado están las otras regiones del sur, sino que tengan una autonomía, un poder, ¿cierto?, una facultad para decidir sobre los intereses propios de la región. También este sistema político, como se pensó en la propuesta de nueva constitución, tiene innovaciones en relación a la democracia participativa. La actual constitución podemos ver que no existen mecanismos en que los ciudadanos puedan participar de forma directa en lo que tiene relación a la iniciativa popular de formación de ley, de derogar una ley, de poder proponer un plebiscito para, por ejemplo, una nueva constitución. Todos recordarán, ¿cierto?, que el año 2019, cuando fue y se ocurrió la crisis social, ¿cierto?, no había un mecanismo para una nueva constitución, entonces todos los partidos políticos se tuvieron que poner de acuerdo y la constitución actual modificarla o reformarla, estableciendo un nuevo un articulado especial que se refería, ¿cierto?, a la posibilidad de la redacción de una nueva constitución. Se estableció ahí una forma, ¿cierto? ¿Quién tenía que llamar a plebiscito? ¿Cómo y qué tipo de órganos se iban a proponer? ¿Bajo qué modalidad? ¿Cierto? ¿Cuántos iban a ser? Todo eso en la actual constitución no existía, ¿cierto? Se generó, ¿cierto?, de alguna forma desde el 2019, con lo que ya decía, y esta propuesta de nueva constitución establece mecanismos, ¿cierto?, de democracia participativa. No solamente dependa de que el presidente o el poder legislativo, ¿cierto?, diga, ¿sabes qué? Necesitamos una nueva constitución y por lo tanto hay que llamar a votaciones y plebiscitos. No, que también las personas tengan esa posibilidad. ¿Ya? Eso es lo que apunta y lo que vamos a ver más en detalle en las láminas siguientes. Bien, esto es una imagen bastante ilustrativa de lo que podemos entender al sistema político, de todo lo que yo ya hacía mención. Vemos, ¿cierto?, que en las tres puntas de este triángulo, una pirámide, ¿cierto?, se establecen a los poderes del Estado. Ya, arriba el Poder Ejecutivo, a la izquierda el Poder Legislativo, a la derecha el Poder Judicial. Y todos ellos tienen tienen facultades y se relacionan entre sí, se interrelacionan. Vemos que el Poder Ejecutivo, propiamente tal, lo vemos enmarcado en la figura del presidente de la República, el que va a tener ciertas facultades, cierto poder, ¿cierto? Y a la vez también dentro de ellos va a tener la facultad de elegir ciertos ministros, a los generales propiamente tal de las Fuerzas Armadas, etcétera, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí vamos viendo ya cuáles son los poderes que concentra el Poder Ejecutivo.
Por otro lado, un poder legislativo. Actualmente usted entenderá que el poder legislativo, y de seguro lo ha visto, se compone de una Cámara de Diputados y un Senado, ¿cierto? El Congreso Nacional propiamente tal, que hoy día se encuentra en Valparaíso. Y esta propuesta hace de alguna forma una modificación y un replanteamiento de lo que es el poder legislativo. Por un lado, establece a un Congreso de Diputadas y Diputados, ahí dice Cámara, pero como está en la propuesta, dice Congreso de Diputadas y Diputados, y por otro lado, una Cámara de las Regiones. Por lo tanto, ¿cierto? Existiría una eliminación de la institución del Senado, que sería reemplazado, algunos sostienen, a lo que se propondría como una Cámara de las Regiones. Ya vamos a explicar por qué quizás se pensó de esta forma, por qué sería mejor o no, etc. Por otro lado está el Poder Judicial, que también tiene modificación en esta propuesta de nueva constitución en cuanto a que ahora se denominaría, ¿cierto?, el Sistema Nacional de Justicia, del cual, ¿cierto?, o el Sistema de Justicia propiamente tal, el cual hace mención, ¿cierto?, a que sería el Poder Judicial propiamente tal, y que se compondría tanto del Sistema Nacional de Justicia como también del Sistema de Justicia Indígena, y que tendrían como un órgano de cierre para dirimir todas los problemas de relevancia jurídica que existan, que sería y que es actualmente la Corte Suprema. Ya hay unos matices también que precisar en esos casos. Y al medio se encuentran los órganos autónomos, ¿ya? Estos, obviamente, los que están por delante, a la cabeza, el presidente por ejemplo, el Banco Central, del Ministerio Público, que hoy día lo conocemos, y así otros órganos que vamos a pasar rápidamente, son órganos autónomos, ¿ya? Que de alguna forma se van eligiendo de acuerdo a los poderes del Estado. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene ciertas reglas, tienen que formar ternas, se tienen que llamar a concurso público, y de esa forma se regulan, ¿cierto?, los nombramientos de estas autoridades, pero en general son órganos autónomos. Ahí lo señala bien el Banco Central, el Ministerio Público, ¿cierto? Ahora lo que se propone, una Agencia Nacional de Aguas, etcétera. Solamente referirme en cuanto a unas críticas que se hacen en este sentido, en cuanto a que esta figura que se propone en la propuesta de nueva constitución es que va a existir un presidencialismo, ¿cierto? Pero un presidencialismo atenuado y un bicameralismo también asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? De alguna forma, es que hoy día, en base a la Constitución que actualmente rige, existe un presidencialismo, es decir, la figura del presidente es importante, tiene muchas atribuciones, y se habla de casi un hiperpresidencialismo, ¿cierto? Por lo tanto, detenta la mayor cantidad de funciones, facultades, tiene un poder bastante elevado si uno lo compara en relación al poder legislativo y al poder judicial. ¿Ya? Entonces depende mucho de el gobierno que esté de turno en cuanto al presidente, ¿cierto? De cómo va a llevar el barco, cómo lo va a ejercer, ¿cierto? ¿Qué facultades va a ejercer y cuáles otras quizás se va a limitar a hacerlo? Actualmente, por ejemplo, si existe inconstitucionalidad en un proyecto de ley, tiene la facultad para ir al Tribunal Constitucional, por dar un ejemplo. Alberga, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con el presupuesto del Estado, todo lo que sean platas del Estado, ¿cierto? El Poder Legislativo no puede crear una ley, formar una ley, crear una ley que involucre gasto. Eso sería inconstitucional y porque esa facultad hoy en día le corresponde exclusivamente al presidente de la República. Ya para dar un ejemplo de por qué se habla de un presidencialismo tan fuerte como se planteó y actualmente rige. Por otro lado, por eso sería entonces esta propuesta lo que aspira es un presidencialismo atenuado, de acuerdo a lo que algunos han señalado. Es decir, ¿por qué atenuado? Porque hay facultades que ya no solamente le corresponderían a él, sino que también estarían en otros poderes del Estado. Por otro lado, un bicameralismo asimétrico. ¿Por qué? Pues hablábamos recién de que actualmente existe un Congreso nacional que se compone de una Cámara baja, una Cámara alta, como todos lo conocerán habitualmente, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado, y el Senado, ¿cierto? Y estas tienen una función prácticamente, digamos, similar. ¿Ya? En ambas se puede dar inicio al trámite de formación de ley. ¿Ya? Entonces, y una cámara actúa como revisora de la otra. Es decir, si inicia
se inicia un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Pasa, ¿cierto?, por las comisiones, se vota en pleno, una vez que está como ese proyecto de ley bien formadito, pasa a la Cámara Revisora, que es el Senado. Y a la inversa, si parte un proyecto de ley en el Senado, hace todo esto mismo, y luego en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, se revisa para poder tener ya un proyecto de ley final, el cual se vota y se aprueba. ¿Ya? Entonces, se dice, ¿cierto?, que este bicameralismo actual es una herramienta de resguardo simétrico, ¿cierto?, que genera una mayor estabilidad en el poder, porque si hay solamente un órgano que es capaz, concentra todas las facultades de actuar de una forma y nadie es capaz de hacer un contrapeso, ¿cierto?, puede generar malas políticas, buenas políticas, ¿cierto?, y se puede desmembrar en ese tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, por eso existe un control de poder. Y aquí ya, por ejemplo, lo vemos que en todos los países existe que los poderes del Estado se dividen en tres. Ya como yo bien decía, antes existían reyes que concentraban todo esto. Se necesita una división de poderes, porque la división de poderes aspira a que exista un mayor control, que no hayan abusos de poder, un autoritarismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, vemos que actualmente de cómo está construido el sistema político en base a la Constitución actual es que existen dos cámaras que son una revisora de la otra y de alguna forma es un contrapeso al poder. Se mantiene un equilibrio propiamente tal. Entonces, este bicameralismo asimétrico tendría esa diferencia a lo que hoy día existe. ¿Por qué? Porque habría un congreso de diputadas y diputados que tendría la facultad exclusiva de formación de ley en general, y que no sería una revisión, la Cámara de las Regiones no tendría esta calidad de revisora propiamente tal. Técnicamente, algunos lo que dicen es que esto involucra a que los proyectos de ley avancen más rápido. Porque es cierto, hoy día existe un contrapeso, un equilibrio de los poderes, pero genera un mayor retraso. O sea, puede haber un proyecto de ley que lleve años y años y años dormido hasta que de repente ocurre una situación terrible y se acordaron que había un proyecto de ley y se empieza a discutir y sale la ley en un mes sin tanto trámite. Entonces, claro, esa sería una crítica a lo que hoy día ocurre y por lo mismo los constituyentes habrían planteado esta como exclusividad de alguna forma de este Congreso de diputadas y diputados. Por otro lado, la Cámara de las Regiones tendría la función de servir, de tener una función de representar de mejor forma a las regiones. Ya lo vamos a ver más adelante por qué se llamaría Cámara de las Regiones, pero aspira a eso, a poder primordialmente resolver y dictar leyes de acuerdo regional. O sea, esta Cámara de las Regiones aspira a que si hay un asunto que se tenga que discutir y que sea importante, por ejemplo, para la región del Biobío o la región de Arica y Parinacota, por ejemplo, esta es la Cámara por la cual tiene que pasar ese asunto, y no por la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Ya? Entonces, y no habría una revisión propiamente tal, salvo vamos a ver que existen normas comunes cuando ya estamos hablando de reformas constitucionales o que existen ya, que existe ciertas materias que establece la propuesta de nueva constitución que tienen que ser resueltas por ambas cámaras, pero en general hay muchas materias en que solo va a resolver el Congreso y por otro lado la Cámara de las Regiones. Eso es cierto en cuanto como a una de las críticas que se ha hecho en relación a esto. Uno lo puede considerar bueno y otros malos. Y yo, ¿qué puedo decir en relación a este punto? El sistema político, propiamente tal, de lo que ya estamos viendo, yo creo que uno de los campos donde más críticas existe, ya sea a favor o en contra. Nosotros, por ejemplo, como cristianos lo vemos los puntos que nos tocan en los temas valóricos, ¿cierto?, con mayor importancia, y por eso se hizo una primera sesión en relación a eso. Pero vemos que el mundo secular, donde más tiene, yo podría decir como críticas, es en cuanto también a la conformación del sistema político. Porque algunos dicen que un mal sistema político genera de que el país, ¿cierto?, sea más endeble, que se generen situaciones que vemos en los países vecinos, que haya un descontrol, que hayan líderes, ¿cierto?, populistas, que se aprovechan, ¿cierto?, de su función. Entonces,
Otros consideran que esto es un avance porque responde a tiempos modernos de cómo se organiza el poder en países más desarrollados. Entonces hay toda una confrontación de cómo se entiende el sistema político. Para algunos, como hoy día está planteado, el sistema político le permitió a Chile crecer 30 años. Para otros, si bien creció, también generó bastante confrontación del poder, que no pudiera ser canalizado de buena forma el poder. Es decir, se eligen senadores, se eligen diputados, pero estos no responden como debiera ser, no legislan como corresponde, se entraban en discusiones, el presidente, ¿cierto?, tiene facultades que de repente ejerce, que de repente no. Entonces, hay mucho de qué hablar en relación al sistema político. Y eso importa porque un buen sistema político que tenga reglas claras, ¿cierto?, y modernas, permite de alguna forma, de que ante los ojos del mundo, ¿cierto? Y lo que uno siempre, los países lo que buscan, que se vea un país sólido, porque así llega la inversión. Si llega la inversión, llegan inversores a Chile, se generan puestos de trabajo, hay una mayor capacidad para recaudar los tributos, entonces hay todo un efecto propiamente tal en cuanto al sistema político. Y además y ya lo vamos a ver más adelante también, de tomar, ¿cierto?, demandas sociales en relación al sistema político que actualmente no constan en la Constitución actual, como por ejemplo la paridad de género, el enfoque de género en algunos poderes del Estado, que lo vamos a ver también más adelante, la plurinacionalidad, la interculturalidad, ¿cierto?, el pluralismo jurídico de lo que se habla en relación al poder judicial. Entonces, hay muchas cosas que el sistema político tiene importancia, porque en definitiva es el poder, cómo se organiza, y si se organiza mal, no vamos a avanzar. Si unos dicen, vamos a avanzar a un lado, y otros dicen que van a avanzar para el otro lado, y no hay contrapeso, y no hay, ¿cierto?, un buen sistema que permita resolver esos conflictos, va a generar que no avancemos para ningún lado. Entonces, por eso, en este ámbito del sistema político, tiene mucha opinión, hay mucha crítica, hay hartos buenos argumentos, tanto como para aprobar, como para rechazar, desde este punto de vista. Yo le invito ahí que ustedes puedan revisar, hay varios programas y sesiones y talleres que se han hecho en la radio sobre esta materia que es súper relevante. Hablamos entonces del Poder Ejecutivo. Rápidamente. De acuerdo a lo que establece la propuesta de nueva Constitución, esto se regula en el capítulo 8 de la propuesta, desde los artículos 279 y siguientes de la propuesta de nueva Constitución. Se señala que el gobierno y la administración del Estado, ¿cierto?, corresponden al presidente de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y de gobierno. Se señala, ¿cierto?, y como bien dice ahí en el cuadro, cada cuánto tiempo se elige, cada 4 años. En esta propuesta se establece la posibilidad de reelección y también de que esta pueda ser inmediata. Hoy día vemos que la reelección inmediata no existe. Vimos, por ejemplo, un primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto?, después un gobierno del presidente Sebastián Piñera, y luego vimos una reelección de la presidenta Michelle Bachelet, y lo mismo ocurrió con el presidente Sebastián Piñera. No podían, ¿cierto?, ir a una reelección inmediata, ¿cierto?, en las oportunidades que cada uno fue presidente y después salió. ¿Ya? Entonces, esta propuesta contemplaría esa posibilidad de que si, por ejemplo, no puedo dar un ejemplo, pero el presidente que se elija ya estando en vigencia esta nueva constitución, tenga la opción de que al término de su mandato pueda ir a la reelección y continuar si es que la ciudadanía por medio de votación lo elige. Críticas, usted sabe que siempre van a haber, algunos dicen que al final, el último año del gobierno, el presidente va a estar preocupado de eso, que va a usar fondos para eso, otros lo encuentran bueno porque sea un buen gobierno que se mantenga. Entonces, eso es lo que hoy día existe. Si bien es cierto, ya existen casi que acuerdos por ambos lados de que si esto se aprueba, si se aprueba la nueva constitución, involucraría efectuar ajustes en esta materia. Algunos dicen que es necesario que quede claro que no va a haber reelección inmediata, sí reelección, pero no inmediata. ¿Cuáles son las funciones del presidente? En cuanto a los nombramientos, ya lo dice ahí, la elección de ministros, la elección de subsecretarios, de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los altos mandos de la policía, a grosso modo. Eso lo vemos también hoy día.
ya usted ve que un presidente, cuando va a ingresar, efectúa el nombramiento de sus ministros, de sus subsecretarios, ¿cierto? Y es algo que existe y que se mantiene de alguna forma. En cuanto, ¿cierto?, a las funciones legislativas, ¿cierto?, también existe la facultad del Poder Ejecutivo de proponer proyectos de ley, de vetar proyectos de ley, de declarar urgencia, de promulgar leyes. En cuanto a la función presupuestaria, tiene el deber el presidente de la República de todos los 5 de julio, bueno, lo voy a corroborar esa información, pero está en la propuesta de nueva constitución, todos los años, ¿cierto? Va a existir un día específico en el cual se efectúa la rendición de cuentas y se establece y se presenta esta ley de presupuestos que después tiene que ser aprobada por el Poder Legislativo. En la función presupuestaria vamos a ver que el Poder Legislativo va a tener también ciertas facultades para poder legislar y que ello conlleve también gasto público, lo cual hoy día no existe. ¿Ya? Algunos lo critican por lo que ya decíamos, porque significa de que se pueda prestar para un despilfarro económico del erario público. Otros consideran que es bueno, que hace atención a la regionalización del Estado de Chile. Y también en las funciones internacionales que es el poder ejecutivo el que conduce las relaciones internacionales. Usted se da cuenta que cuando hay giras internacionales tiene que ir el presidente con una comitiva, ¿cierto? Lo acompañará, ¿cierto? Alguien del poder, de las cámaras, ¿cierto? De diputados, del Senado, ¿cierto? Pero quién la dirige y cómo se relaciona propiamente tal con el resto del mundo y a través del presidente de la República propiamente tal. También quería señalar en este caso de que la elección de presidente, como bien dije, para ser presidente de la República, establece la propuesta de nueva constitución, tiene que ser una persona de nacionalidad chilena y que tenga 30 años o más, ¿ya? Se elige también por mayoría absoluta de los votantes. Aquí también hay algo importante porque la propuesta de nueva constitución establece que el voto, si bien es cierto, es libre, autónomo y todo lo demás, se establece que es obligatorio. Entonces, es un deber del ciudadano, de acuerdo a esta propuesta de nueva constitución, ir a votar. Yo, en lo personal, puedo decir sobre eso que encuentro que es bueno ir a votar, porque obviamente ahí usted y yo podemos decidir y poder expresarnos a favor o en contra de algo que nos parece bien, o de elegir a políticos, ¿cierto?, a representantes que realmente sean representativos, ¿ya? Pero a algunos les gusta el voto voluntario, también es moderno, hay de todo también para hablar. El Poder Legislativo ya lo mencionábamos, está compuesto por un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones. En el caso de los diputados y diputadas, se eligen por medio de distritos, los cuales la conformación de este Congreso va a ser de a lo menos 155 integrantes. Hay que considerar que también se establecen escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿cierto? Pueblo y nación indígenas, de acuerdo a lo que establece la propuesta de nueva constitución, y por lo tanto, a lo menos son 155 integrantes. ¿Qué hace esta Cámara? Como bien dijimos, bueno, por el hecho de que es un órgano deliberativo, se establece, ¿cierto?, que es también de carácter paritario y plurinacional que representa al pueblo. Usted lo puede ver, ¿cierto?, las normas que regulan a esto, a la Cámara, al Congreso de Diputados y Diputadas, desde el capítulo 7º, que se refiere al Poder Legislativo, desde el artículo 251 y siguientes. Entonces, el Congreso de Diputados se establece que es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional. El distrito, ya dijimos, todos los proyectos se inician en esta Cámara. ¿Cuáles son las facultades del Congreso, diputados y diputados? Se establecen en el artículo 252 y 253 de la propuesta. Vamos a encontrar, a grosso modo, que dentro de las facultades que tienen es representar a la ciudadanía, claramente porque se eligen representantes para que ingresen a este Congreso y son representantes de la gente propiamente tal. Entonces representan a la ciudadanía en primer término. En segundo lugar, tienen una función de fiscalizar los actos del gobierno que esté de turno. Solo fiscalizan. Ya vamos a ver que la Cámara de Regiones tiene una función
que se relaciona con lo que decíamos aquí en el Congreso. Entonces, por medio de la fiscalización tiene que adoptar acuerdos o sugiere observaciones del actuar del gobierno, se establecen comisiones, acusa constitucionalmente, ¿cierto? Efectúa la acusación constitucional contra el presidente de la República, contra los ministros de Estado, los jueces, generales de la fuerza, general en jefe de la Fuerza Armada, de los gobernadores. Actualmente vemos que la acusación constitucional existe, ¿ya? Pero en este caso estamos viendo de que el Congreso de Diputados y Diputadas concentra esta posibilidad de fiscalizar y acusar constitucionalmente. También legisla todos los proyectos de ley. En general es el órgano encargado de la formación de la ley. Por otro lado, vemos en este recuadro a la Cámara de las Regiones, ¿cierto? También se establece, ahí sí, también se establece que es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional. Ya me detengo un poco en esto, paritario, ¿cierto? Entendiendo de que haya una igualdad en cantidad, ¿cierto? De los miembros electos de hombres y mujeres, que exista paridad de género propiamente tal, y la plurinacionalidad en cuanto a, a que existan escaños reservados y que exista participación de los pueblos y naciones indígenas y que tengan representación en estas instituciones de poder. Esto aplica, como bien le digo, esta definición aplica tanto para la Cámara de las Regiones como también para el Congreso de Diputadas y diputados. ¿Ya? Entonces, bien decíamos que esas son como la definición que tiene. Concurre en la formación de la ley regional, ¿ya? O sea, va a preocuparse los intereses de las regiones propiamente tal. Son electos los electos, cada electo, ¿cierto? Se elige, ¿cierto? Por medio de su región, se efectúa una votación y de acuerdo a quienes se postulen en cada región van a ser electos. Y se va a establecer de que van a haber por lo menos, y se establece que por lo menos tienen que haber 3 representantes por región. Ya actualmente vemos que el poder y la representación en el poder legislativo muchas veces va a variar de acuerdo a la cantidad de población que exista en un distrito, en una localidad, ¿cierto? Y eso genera de que, por ejemplo, donde haya una mayor cantidad de población, exista una sobrerepresentación de cómo se plantea, lo estoy hablando, y por qué de esta norma. Existiría una sobrerepresentación donde hay más población y en la localidad donde hay menos personas, por lo tanto habría menos escaños, ¿cierto? Y menos representantes en esos casos. Entonces, lo que aspiraría esta Cámara de las Regiones es que a lo menos existan 3 representantes por región, o sea, es decir, da lo mismo si es una región concentrada como la región metropolitana, a si es una región que tiene menos población, ¿cierto? Como lo podemos ver en el norte o en el sur. Todos como base tienen 3 representantes. Misma cantidad entonces para todas las regiones. Y deliberan algunos proyectos de ley propiamente tal. Vemos que sus facultades están señaladas en los artículos 254 y 255 de la propuesta. Una de ellas, ¿cierto?, que tienen la facultad de representar a cada región, ¿cierto? Y aquí lo que decía adelante, el Congreso fiscaliza los actos de gobierno, puede acusar constitucionalmente, pero es la Cámara de Regiones la que juzga la acusación constitucional. Es decir, solamente la acusación parte por el Congreso de Diputadas y Diputados, y es esta Cámara la que juzgaría esta acusación constitucional. Y es importante porque es un juicio político. Cuando un presidente, un ministro, no actúa, ¿cierto?, conforme a sus funciones, ¿cierto?, existe un mal actuar, es reprochable su conducta, se genera este juicio político que es la acusación constitucional. ¿Y para qué? Pues para que se le sancione, para que eventualmente, ¿cierto?, se le sancione con la renuncia del cargo, etc. Como bien decíamos, la Cámara de las Regiones también legisla, pero primordialmente leyes de acuerdo regional, que importen para el desarrollo de cada región. ¿Ya? También se incluyen dentro de sus facultades la posibilidad de legislar en cuanto al sistema de justicia, normas de presupuesto, claramente, en materias de salud, educación, vivienda. Esto también es relevante
también legislan respecto de la aprobación de estatutos regionales y de empresas regionales, ¿ya? Porque esta propuesta no lo vamos a ver en detalle en este caso, pero sí tiene un componente de facilitar o propender a que se creen, constituyan empresas nacionales, empresas regionales, ¿cierto? Que no van a ser empresas privadas propiamente tal. Ya, entonces tiene ahí un componente nuevo. Bien, continúo. El sistema de justicia está tratado, el Poder Judicial, ¿cierto? Pero ahora denominado sistema de justicia, eso también ha sido un punto de crítica, y que algunos dicen que si se aprueba la propuesta, ese es uno de los temas que se van a reformar para que tome nuevamente ese carácter del nombre de Poder Judicial y no sistema judicial. Algunos dicen que hablar de sistema de justicia es como degradarlo en cuanto a poder del Estado. Entonces, pero eso es un tema de que hay que ver si se logra o no. Lo que dice la propuesta es sistema de justicia, ¿ya? ¿Y qué trata esto? Bueno, el sistema de justicia tiene como deber conocer y juzgar por medio de un debido proceso los conflictos que son de relevancia jurídica. Es medio enredado lo que acabo de decir, pero en el fondo, cuando existe un problema, piensa usted, hay ciertos conflictos o problemas que van a tener relevancia legal, jurídica, ¿cierto? Que va a haber una confrontación de derechos propiamente tal. Si a usted le roban, ¿cierto?, en la calle, ahí hay un conflicto de relevancia jurídica, ¿cierto? Porque hay un delito de por medio que a usted le robaron, le hurtaron. Si a usted usted es arrendatario y lo quieren sacar injustificadamente de su casa, ¿cierto? Ahí hay un problema de relevancia jurídica, porque existe un contrato, porque hay normas, una regulación entre el arrendador y el arrendatario. Esos son conflictos de relevancia jurídica. No va a ser un conflicto de relevancia jurídica, aunque suene burdo decir, mire, tengo un problema que no sé si tomo té o café, ¿ya? No sé si, por ejemplo, mañana voy de vacaciones o me voy el próximo año. No tienen una relevancia jurídica, ¿ya? Y eso no son temas que importen a la órbita del sistema de justicia, ¿ya? Se ejerce entonces la jurisdicción, este poder, ¿cierto?, de resolver estos conflictos, de juzgar y conocer y resolverlos por medio de los tribunales de justicia. ¿Qué es lo que propone esta propuesta de nueva constitución? Es que exista un sistema nacional de justicia, algo similar a lo que hoy día entendemos como el Poder Judicial, y además que exista un sistema de justicia indígena en paralelo al Sistema Nacional de Justicia. Ya entendemos que la institución que se encuentra a la cabeza y que va siempre a resolver los problemas de uno o de otro va a ser la Corte Suprema. Ya va a ser el órgano que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Entonces, si uno ve, si a alguno le ha tocado de repente tener que iniciar un juicio, ¿cierto? Se ha dado cuenta que parten los juzgados civiles, en un juzgado de policía local, y después esto, ¿cierto?, pasa, si llega, hay una sentencia, es desfavorable, los abogados hablan de que tiene que apelar, que tiene que presentar el recurso, ¿cierto? En algunos casos, finalmente es la Corte Suprema la que resuelve el caso. Es como la institución de cierre al sistema judicial. ¿Y cómo se van a componer el Sistema Nacional de Justicia? Bueno, a la cabeza está la Corte Suprema, como bien decíamos, luego las Cortes de Apelaciones, los tribunales de instancia, que son los juzgados civiles, como vemos, los juzgados de familia, los juzgados en materia penal, y así otros que establece la propuesta, y también los juzgados de justicia vecinal, que reemplazarían a los juzgados de policía local. Y por otro lado, también habría un sistema de justicia indígena. ¿Qué hace este sistema? Resuelve conflictos de relevancia jurídica entre pueblos indígenas. Entonces, aquí hay toda una controversia que ya lo hemos tocado en la sesión anterior, pero que llama la atención, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Y la pregunta que todos hacen, ¿qué pasa si yo no siendo de un pueblo indígena, tengo un problema con alguien que es de pueblo indígena? ¿Qué sistema me aplica? ¿Qué normas me aplican? El sistema indígena propiamente tal, ¿qué tipo de conflictos de relevancia jurídica resuelve? ¿Solamente temas como vecinales, temas penales, temas de familia propiamente tal?
en base a qué principios, cuáles van a ser los límites de esta forma de resolver los problemas, y cuáles van a ser las fuentes, porque usted sabrá, ¿cierto?, de que todo lo que, por ejemplo, en materia penal, usted sabe que, o a lo mejor no lo sabe, pero cuando uno comete un delito, ¿cierto? Uno sabe que cometió un delito, no es que hoy día cometió un delito y en un año más, ¿cierto?, se dicta una ley que dice que esto era delito el día de hoy. No, siempre tiene que haber una ley previa, ¿cierto?, que ya establezca que una conducta es reprochable, ¿cierto?, y que es un delito propiamente tal. Y al ser un delito, la ley le va a asignar una sanción de distintas formas, ¿cierto? Entonces, primero hay una fuente que es la ley. La que obviamente la ley la que dicta el Poder Legislativo, ¿cierto? Va a haber una ley que establece qué materias son delitos, ¿cierto? Y cuál es la sanción aplicable. Pero en materia indígena, entonces, ¿cuál sería esa fuente? ¿Sería la ley? ¿Sería la costumbre? Algunos postulan que es la costumbre. Hay críticas porque se dice cuál va a ser, no todos los pueblos originarios tienen, que se reconocen en la propuesta de nueva constitución, tendrían un sistema de justicia tan elaborado, entonces podría ser contraproducente. Pero bueno, esos son temas que se tienen que discutir y que hoy, ¿cierto? Hoy quedan en el aire, ¿cierto? Se tienen que definir, se tienen que regular los límites, bueno o malo, es un tema que vamos a ver si esto se aprueba o no. Sea como sea, el tema que quién va a definir si, por ejemplo, en un sistema de justicia indígena ocurre un problema, ¿cierto? Se va a la forma en que ellos lo resuelvan, se dicta una suerte de sentencia, y eso, si la persona no queda conforme, va a tener la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema, en términos muy vagos, me refiero a términos vagos de recurrir, sin ser tan preciso en los términos legales, pero va a poder dirigirse a la Corte Suprema y pedir que revise si esto está bien, que lo resuelva y que resuelva como corresponda. Importante, sí, que se recogen en el sistema de justicia conceptos como la paridad, la perspectiva de género. Por un lado, ¿cierto?, en cuanto a la paridad, en cuanto al poder, ¿cierto?, que exista una igualdad de jueces, de juezas, en cuanto a administrativos que trabajen dentro de lo mismo, y también la perspectiva de género al momento de resolver conflictos en general, ¿cierto?, de relevancia jurídica. Los vemos en temas penales, por ejemplo, el homicidio, ¿cierto?, de una mujer en una situación, en una relación sentimental, ¿cierto? Esos conceptos, a eso se refiere la perspectiva de género, que se resuelva, ¿cierto?, mirando ese punto de vista y tomarlo, ¿cierto?, en consideración de acuerdo a lo que se establezca en la ley, etc. Y yo creo que hay una gran cantidad de personas que considera positivo esos términos. ¿Dónde se genera la duda? Nuevamente en la plurinacionalidad, en el pluralismo jurídico, en la interculturalidad. Se generan dudas, ¿cierto? Para algunos, o para otros no, porque el pluralismo jurídico, ¿a qué se refiere este concepto? Que el Estado reconoce que no solamente existe un sistema de justicia que el Estado, ¿cierto?, haya creado, sino que también reconoce de que existen otros sistemas de justicia que corresponden a pueblos originarios. El pluralismo jurídico se entiende con la plurinacionalidad y la interculturalidad. Ya lo habíamos hablado en la sesión anterior, en todo caso. Pero lo que algunos también postulan, y para no faltar a la verdad, es que estos temas del reconocimiento de temas indígenas no partió ahora, sino que es un tema que habría partido incluso desde el gobierno de Elwin, ¿cierto? Después con el presidente Ricardo Lagos, en la cual se estaba buscando la forma de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Es un tema político definir, ¿cierto?, que el Estado va a ser plurinacional, sí. Se puede regular de otra forma también, ¿cierto? Y la técnica que utilizaron en la propuesta se define entonces como un Estado plurinacional, ¿cierto?, intercultural, y se le trata de dar un reconocimiento expreso en diversas áreas, ¿cierto?, de la vida, ¿cierto?, áreas de desarrollo, de economía, de religión, ¿cierto?, de justicia, ¿cierto? Es un reconocimiento a los pueblos y naciones indígenas. ¿Ya? Entonces, el pluralismo jurídico es importante desde el punto de vista de la plurinacionalidad, porque no se podría entender que a un pueblo se le reconozcan derechos, pero que no se le reconozca, por ejemplo, un sistema de justicia propio,
que ellos consideren que como pueblo es la mejor forma de resolver un conflicto. Ya, eso es a lo que apunta, en términos sencillos, esto del pluralismo. De todas formas, aquí se establece abajito, el sistema de justicia tiene que respetar, y ahí también se establece un límite, los derechos humanos y derechos fundamentales. También hay críticas sobre eso, pero no, en razón del tiempo no voy a entrar a desarrollarlo. Bien, luego, ya pasando a los poderes del Estado, me quiero referir a la conformación del Estado, la distribución como territorial propiamente tal, la organización territorial del Estado de Chile. Pensemos en el país Chile, ¿cierto? Que va de Arica, Punta Arenas, Magallanes, etcétera, que tiene la isla Rapa Nui, Juan Fernández, etcétera. Y vemos que existen regiones, o actualmente el país se divide en regiones. ¿Cuál es el tema? Que estas regiones no tienen todo el poder que necesitan, todas las facultades que necesitan para poder desarrollarse de mejor forma. Entonces, lo que muchos alegan y opinan hoy en día, que existe una concentración del poder. Que decimos generalmente que Santiago es Chile. Y también ahí alcanza un poco para Valparaíso, Viña del Mar, como lo que está aquí más centralizado. Y los que están a los extremos quedan un poco, ¿cierto?, como a la deriva. Entonces, lo que busca el Estado regional es que se le otorgue mayor autonomía, mejor organización territorial a la forma, ¿cierto?, al Estado chileno. Que se le otorgue poder a las regiones, ¿cierto?, a cada región que tenga una autonomía mayor para poder desarrollarse. Entonces, por eso, en el capítulo 6, desde el artículo 187 en adelante, se establece, ¿cierto?, que Chile se entiende como un Estado regional, que se organiza territorialmente en regiones autónomas, en comunas autónomas, en autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Las regiones ustedes las conocen, ¿sí? La región metropolitana, la región de Coquimbo, Tarapacá, región del Biobío, ¿cierto?, de los lagos, etc. Y dentro de las regiones existen también provincias y existen comunas. Y las comunas es donde más cerca se siente el poder, porque hay un alcalde, existe todo un aparataje, y vemos que finalmente es ahí donde se vela como la resolución de los problemas vecinales, ¿ya? Es como el órgano más directo propiamente. Entonces, en la región, las comunas, ¿cierto?, son órganos autónomos que van a tener una autoridad que no significa que sea un Estado federal como uno lo diría como en Estados Unidos, ¿cierto? Pero sí se le da mayor poder a las regiones porque vemos, por ejemplo, que en el norte hay una gran economía que se basa en la minería, por ejemplo. En el sur vamos a ver que está más ligado a la agricultura, vemos también el tema de la pesca. Entonces son temas importantes que ellos, y a lo que apunta es que, ¿qué más que la propia región va a conocer de mejor forma cómo impulsar esas medidas en lo económico, ¿cierto? Cómo poder mejorar en el poder, en la política, ¿cierto? En la estructura, ¿cierto?, de la región, de resolver los problemas que existan en la región, ¿cierto? Y a eso apunta propiamente tal darle ese poder mayoritario, ¿cierto?, a las regiones. Y que no solamente sea como un tema más territorial, de saber dónde empieza y termina la región, y que hay un gobernador, pero que no tiene tantas facultades, sino que darle más poder, ¿ya? Entonces, eso no quita que el Estado de Chile siga siendo un solo Estado, único e indivisible, ¿ya? Lo que pasa es que el poder se va a tratar de repartir más en esta propuesta de nueva Constitución, o es lo que aspira. Dijimos entonces que hay entidades territoriales autónomas, hablamos de las regiones, de las comunas, como las conocemos, y a la vez se agregan las autonomías territoriales indígenas, que es algo nuevo que se incluye y que dice relación también a lo que ya habíamos hablado. Es decir, hay territorios, ¿cierto?, que tienen quizá una mayor cantidad de población indígena, de un pueblo, de una nación indígena, ¿cierto?, y que se va a solicitar su reconocimiento, ¿cierto?, y se les va a tener que otorgar para que puedan tener una autonomía territorial, ¿cierto? Y que eso les permita, como unidad territorial, tener una autonomía política, una autonomía administrativa, una autonomía financiera para la realización de sus fines. Es decir, la aspiración es que se les otorgue una autonomía y se les dé poder para que en su espacio
puedan desarrollarse completamente. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, usted tiene que buscar esa información, hay argumentos también para ambos lados. La norma sí de cierre ante autonomía, porque claro, le van a entregar un territorio que van a ser autónomos, va a tener poder, entonces ya no va a ser Chile. Al menos la propuesta lo que establece es que en ningún caso la autonomía puede atentar contra el carácter indivisible del Estado, ni permitirá la secesión territorial. Es decir, no podría venir que ahí es donde se generan los temores, una unidad territorial indígena, decir, ¿saben qué? Nosotros ahora somos un país, ¿cierto? Y por lo tanto, como país, nos queremos dividir del Estado chileno y vamos a declarar nuestra independencia. Ese es un miedo que existe, puede ser fundado o infundado, pero al menos lo que dice la propuesta hace alusión, ¿cierto?, a esta norma de cierre. Usted lo puede ver en el inciso final del artículo 187. ¿Ya? Que no se puede atentar contra la indivisibilidad del Estado. No se puede partir en dos el país, no se puede partir en 100, no se puede. Y así también usted va a ver en estas normas, dijimos en el capítulo 6, que se denomina Estado regional y organización territorial, que existen una serie de normas en que manda a estas unidades territoriales, ya sea comunas, regiones, unidades territoriales especiales, etcétera, a que tienen que actuar coordinadamente, que se asocien de forma solidaria, cooperativa, con reciprocidad, con apoyo mutuo, que se establezca, ¿cierto?, una buena relación entre todas estas unidades. Ya, ahí está cerrando. Vemos que, y yo les hacía mención de que, perdón, ya para ir cerrando, yo le había hecho mención a los mecanismos de democracia directa. Esto usted lo puede encontrar en el artículo 152 y siguientes de la propuesta de nueva Constitución. ¿A qué es lo que aspira? ¿Qué son los mecanismos de democracia directa? Ya lo decíamos, esta posibilidad de que la ciudadanía, ¿cierto?, pueda participar para crear leyes, para derogarlas, para reformar la Constitución que se aspira a que se apruebe, o sea, que se espera que se apruebe para una parte, ¿cierto?, de la población. Si se aprueba este proyecto, la misma nueva Constitución establece mecanismos para reformar la Constitución, incluso para llevar un proceso de nueva Constitución. Ya vemos entonces que va a existir la posibilidad de iniciativa popular de norma, es decir, un grupo de ciudadanos que sea un 3% del padrón electoral, pensemos que son como 12 millones, si es que no me equivoco. El 3% serían como 350.000, 370.000 personas aproximadamente. O sea, bastaría eso para presentar un proyecto de ley y que se discuta en el Poder Legislativo. Algo similar a lo que vimos en la participación ciudadana durante el proceso constituyente, que se hizo, ¿cierto?, una página donde cada persona podía establecer siete propuestas, ¿cierto?, o sea, elegir 7 propuestas que ya se habían conformado y las que tuvieran mayoría nacionales iban a ser discutidas en esta convención constitucional. Algo similar sería entonces la iniciativa popular de norma. También la posibilidad de derogar normas que ya derogarlas total o parcialmente, ¿cierto? Hay algunas que puedan ser no beneficiosas, que no presten utilidad, que sea necesario presentar una nueva, y eso también sería una iniciativa de la ciudadanía. También, como bien dije, para reformar la Constitución, que sería esta, ¿cierto? El proyecto, pensando en el hecho de que esta sea la nueva Constitución, habría una iniciativa popular para reformar la Constitución. Bastaría con el 10% del electorado, del padrón electoral, para proponer una reforma. Eso es solamente para proponer, son iniciativas. Luego es el poder legislativo el que tiene que llevar esto y discutirlo en los plazos que establece la propuesta. Y también una iniciativa de nueva Constitución, que como ya decíamos, la actual Constitución no lo establece, se estableció a partir del 2019 con esto que dijimos, habían algunas normas, pero había una norma en la que hacía alusión la Constitución actual, pero que decían que era impracticable. Pero en el 2019, claro, se estableció un mecanismo ciudadano para poder darle paso a esta convención constitucional. Y también el hecho de que existen plebiscitos, tanto regionales y comunales, ¿cierto? Plebiscitos regionales,
haciendo mención a las autonomías territoriales de la región, de otorgarle más poder, ¿cierto? Y que también dentro de una región van a existir plebiscitos para, ¿cierto?, determinar y aprobar o rechazar ciertas normas o leyes, ¿cierto?, que se dicten en ese sentido. Órganos autónomos. La propuesta se refiere al Banco Central, ya existe el Banco Central, o sea, se mantiene. Así también establece una Corte Constitucional, hoy día lo entendemos como Tribunal Constitucional. Para algunos el Tribunal Constitucional ha servido, bueno, que tiene la función de fiscalizar, por decirlo de alguna forma, de asegurar que todas las leyes que se dicten no sean contrarias a la Constitución, ¿ya? A la actual Constitución, ¿cierto? Entonces, es necesario, sí, pero claro, algunos han dicho que eso ha sido un impedimento constante para un grupo de la política, para otro no es necesario. Entonces, presta discusión, pero lo cierto es que esta propuesta establece una Corte Constitucional que cumpliría una similar función. ¿Cuál sería? La de asegurar que no se transgredan los contenidos establecidos en la nueva Constitución si se aprueba. También mantiene lo que es la Contraloría General de la República. Se crea una Agencia Nacional del Agua, esto es importante, de acuerdo a que es una problemática importante para todos, el tema del agua, entonces se crearía un órgano autónomo para regular, ¿cierto? Y encargarse del control, también de la fiscalización, del adecuado funcionamiento de los recursos hídricos. Así también, otros órganos relevantes, está el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Agencia Nacional de Protección de Datos, que también me parece relevante en cuanto a la protección de datos, me refiero como digitales, ¿cierto? Todo este mundo digital en el cual nosotros nos encontramos inmersos y que existe también mucha información digital que de repente no está bien resguardada, no hay una protección hoy en día a eso, entonces se crearía una agencia en ese sentido. Ha sido otro órgano autónomo nuevo que se crean en la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza y la Defensoría de la Niñez, que tienen importancia en cuanto a las facultades que se les otorgaría a estos órganos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Por la tutela de derechos. Vemos que el taller pasado hablábamos de los derechos sociales, ¿cierto? Y los derechos sociales tienen que ser resguardados, ¿cierto? Y tiene que haber alguien que se encargue de resguardarlo y que actúe como encargado, ¿cierto? En ese sentido. Como también los derechos que dicen relación a el cuidado del medio ambiente. Por eso tendría sentido la Defensoría de la Naturaleza. Entonces, la tutela de derecho, ¿a qué se refiere? Entonces, a ese procedimiento que se va a generar para resguardar los derechos que establecería esta nueva Constitución. ¿Quién podría reclamar? Cualquier persona, cualquiera de nosotros. La Defensoría de la Naturaleza tendría dentro de sus obligaciones ejercer esta defensa cuando atente contra el medio ambiente, alguna disposición, una norma, exista cierto un grupo de personas que está atentando, un grupo empresarial, como se podría denominar, que atente contra la naturaleza. Y por otro lado, la Defensoría del Pueblo, que se relaciona a los derechos de los pueblos indígenas y tribales. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, para no es llegar y alegar y ponerse como, por decirlo así, como a marchar y ahí está el alegato y se cumple. No, esto se va a resolver por medio de los tribunales ordinarios de justicia. Todos estos temas hacen sentido a lo que sería un conflicto de relevancia jurídica en distintas materias. En los derechos sociales, en el tema en el tema del medio ambiente, en el tema de los pueblos originarios. Entonces, todos estos conflictos que son de relevancia jurídica se van a resolver por medio de los tribunales ordinarios de justicia, que van a ser los encargados de establecer medidas para el correcto resguardo de los derechos que estén vulnerados o amenazados, ¿cierto? Y sancionar a aquellos infractores, ¿cierto? De estos mismos derechos. Ya, entonces, ahora la pregunta que nos va quedando casi una semana y un poquito más para el plebiscito de salida, como le dije, es obligatorio. Nos queda ya definir si aprobamos o rechazamos. Eso es algo que usted tiene que valorar. De acuerdo, si esto le ha servido, espero que le haya servido estas charlas, ¿cierto?, que se han dado.
solo tienen un carácter meramente informativo, y esperamos que hayan servido. A lo mejor usted ya tenía su voto claro, y esto le sirvió para reforzar todavía más por qué va a votar apruebo o rechazo, ¿cierto? Y si alguna, y al final se cumpliría la finalidad de esta, ¿cómo se llama esto? Así que le agradezco el tiempo, y eso, así que muchas gracias. Amén, que el Señor lo bendiga, mi hermano Eduardo. No han escrito sus consultas, quedó todo claro. Yo no sé, Juan, si hay consulta a través de las redes sociales, mientras recibimos esa respuesta. Bien. Bueno, voy a aprovechar de mandar cariñosos saludos a la Iglesia Metodista Pentecostal de Nueva Imperial, a través de su pastor gobernante Hipólito Huircapán, que entiendo que está conectado, así que el Señor los bendiga, a esa iglesia hermana que está en la localidad de Nueva Imperial. Y bueno, los invito obviamente a que si tienen alguna consulta puedan escribirla a través del chat, tal vez nos quedan algunos minutos. A mí me pareció muy interesante esta charla, al igual que las otras dos anteriormente. Y desde luego que ha sido muy constructivo. Espero que algún hermano o hermana que haya estado en alguna duda haya podido, en este caso, resolverla. Yo tengo una duda, pero primero vamos a leer una pregunta que está haciendo nuestro pastor Óscar Abello, que desde ya también lo saludo, así como también a nuestro pastor Eliezer Sangüesa. Dice el pastor Óscar, dice, ¿en qué modo la ausencia de la Cámara de Senadores implica en la calidad de las leyes salgan de una sola Cámara? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Dice, en términos simples, pastor, voy a darle la interpretación, digamos, que yo entiendo, y por favor, hágame un dedo para arriba, así que está bien. ¿Qué implicaría de que no esté el Senado en cuanto a la calidad de la legislación que va a haber respectivamente en el Congreso? Ya, perfecto. Ese es mi pastor, ¿verdad? Así es, bien, ok. Claro. Bueno, es que ahí, pues yo creo que, claro, ahí hay un tema también como de crítica, a favor o en contra. Al menos se ha dicho que actualmente el Senado, si bien es cierto como que es una cámara revisora, le otorga una mayor, o sea, son personas que están mejor preparadas, por decirlo de alguna forma, y que tienen un mayor conocimiento, y por lo tanto las leyes que llegan de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, se terminan perfeccionando, adecuando, hay un mayor conocimiento y mejor técnica legislativa propiamente tal en el Senado. ¿Ya? Eso como primer comentario. Entonces, de no existir, si bien es cierto, no existiría el Senado, generaría que la discusión propiamente tal se lleve solamente en la Cámara de Diputados. Ahora, de todas formas, habría una Cámara de las Regiones que tendría injerencia en ciertos temas, ya lo decíamos, salud, educación. Cuando trate de esas normas, igual va a haber como un doble análisis, pero ya no va a ser de todo, ¿ya? Actualmente en el Senado revisa todo, ¿cierto? Y también presenta o propone proyectos de ley, y eso ya no estaría en esta propuesta de nueva Constitución. Yo creo que, claro, va a depender, hay que considerar que, por ejemplo, en el Congreso de Diputadas y Diputados que se propone, las personas con 18 años de edad van a poder postular este cargo. Lo mismo el tema de las regiones. Actualmente vemos que las personas, para ser diputado hay que tener 21 años o más, y en el caso de los senadores 35 años o más. Entonces, uno diría, la edad igual es importante, hay más experiencia, más conocimiento, es un punto también a considerar. Y por otro lado también de las personas que vayan al poder, porque puede ser un Congreso de Diputadas y Diputados suficientemente bueno, mientras, ¿cierto?, se elijan a las personas correctas, ¿ya? Entonces,
yo creo que sí afecta, va a afectar de alguna forma y hay que ver cómo va a ir andando si es que esto se aprueba. Va a depender mucho de la calidad de las personas que se elija finalmente y qué tanto conocimiento tengan sobre cómo redactar leyes propiamente tal. Eso como a modo de comentario diría. Bien, excelente, gracias por la respuesta. A mí me quedó una pregunta de la vez pasada, de la segunda sesión de Derechos Sociales, y tiene relación con que el proyecto de nueva Constitución tiene, entiendo, 57 artículos que son transitorios, ¿cierto? Claro. Y estos tienen un espacio de 2 años para poder, en términos muy simples, implementarse, ¿cierto? Claro. ¿Qué va a ocurrir en esos 2 años en base a esos artículos que tiene que ver con la educación, con la salud, con la previsión social? ¿Qué va a mandar en ese sentido? Los que están actualmente, los que estarían en este caso en el proyecto de nueva Constitución, mientras se espera la implementación, o bajo qué nos estaríamos rigiendo, digamos, en esos beneficios. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, si es que esto se aprueba, el 4 de septiembre, ya se van a saber los resultados el mismo día, el Tribunal Electoral tiene un mes en octubre, ¿cierto? Va a confirmar que la votación haya estado de acuerdo, haya estado correcta. Luego de eso, ¿cierto? Una vez que confirma que toda la votación haya sido la correcta y que se aprobó y que se cumplieron con todos los parámetros desde el punto de vista electoral, ¿cierto? Se va a pasar a promulgar, ¿cierto? Esta ley perdón, la nueva constitución por medio del presidente y después se va a publicar en el diario oficial. Y cuando se publica en el diario oficial, ¿cierto? A los 10 días siguientes, o sea, tiene un plazo de 10 días desde que se promulga, desde que ya se publica en el diario oficial, se entiende conocida por todos y ya comienza a regir. Pensemos, por ejemplo, a fines de octubre, propiamente tal. Entonces, como bien usted lo decía, mi hermano Javier, de ahí viene todo un proceso de implementar esta nueva constitución. Se establece un plazo bastante corto, porque casi que, o sea, no casi, sí, al 2026 esta nueva constitución ya va a estar rigiendo en su totalidad, propiamente tal. ¿Qué pasa en ese tiempo intermedio? Bueno, desde lo obvio, la nueva constitución ya rige y por lo tanto nos tenemos que adecuar a la nueva constitución. Pero obviamente uno dice, ¿y qué pasa con las leyes que ya existen? Con todas las leyes, los reglamentos, los decretos, bueno, siguen existiendo y van a tener que empezar a ser modificados, derogados, reformados, y en el sentido de que todo lo que atente o sea contrario a la nueva constitución va a tener que ser reformado, que era lo que hablábamos un poquito en la primera sesión en ese sentido. Y la constitución estableció normas transitorias y estableció plazos para presentar una propuesta, en algunos casos de 1 año y medio, y 2 años, en distintos temas. Yo creo que lo más importante, por ejemplo, en cuanto a que el presidente de la República tiene que presentar un proyecto de ley, ¿cierto? Que no es que, ya va a ser la diferencia, pero el presidente tiene la obligación de presentar un proyecto de ley en distintas materias. Por ejemplo, en lo que es el sistema de seguridad social, la propuesta de la norma transitoria dice que tiene un plazo de 12 meses. En el caso del Sistema Nacional de Salud, 18 meses. En el caso del sistema de educación son 24 meses, en el tema del sistema integrado de suelos públicos también 24 meses, pero entendiendo que estos son proyectos de ley, es decir, se presenta el proyecto de ley y de ahí se tienen 2 años para máximo, 24 meses, para finalmente que estos proyectos de ley sean ley. Es decir, se van a discutir, ¿cierto?, por los actuales, ¿cierto?, congresistas, y se van a tener que, sí o sí, van a tener que sacar estas leyes conforme a estos sistemas que se proponen. Y el Senado, por ejemplo, que es una institución que desaparece, al 2026 desaparece. Es decir, los que hace poquito fueron designados, o sea, fueron electos, al 2026 se les acaba su mandato como senadores. Se van a tener que implementar, ¿cierto?, en el año anterior, que sería el 2025, si no me equivoco, elecciones tanto de regionales, si es que no me equivoco que es el nombre, y también de este Congreso de Diputadas y Diputados, ya para poder empezar a regir desde el 2026 en adelante.
Eso como en términos de lo que va a ir ocurriendo. O sea, en 4 años esto se te va a tener que implementar. Bien, perfecto, muchas gracias. Última oportunidad para consultas. Por favor, sus consultas, vaya escribiéndolas en el chat. Aprovecho también de enviar cariñosos saludos a la iglesia wesleyana de la Florida, que está representada por nuestro pastor Oscar Abello y también por la Iglesia del Señor del pastor Eliezer Sangüesa. Bien, parece que no hay más consultas. Le agradecemos, hermano Eduardo, Gracias, por hermano. todas estas sesiones, han sido de real bendición. No voy a elegir la carrera de leyes por si acaso, no voy a seguir sus pasos. Pero sí ha sido tremendamente enriquecedor, primero conocerlo y segundo estar aquí expectante, digamos, de las charlas que usted ha dado. Así que el Señor lo bendiga, lo siga usando y obviamente toda la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Le voy a dar el pase a nuestro pastor Oscar para que él nos despida con la bendición del día de hoy. Ya. Así que, pastor Oscar, se nos bendiga. Está está silenciado. Hermano Eduardo, bendiciones, gracias por la presentación y saludo al obispo Centeno. Muchas gracias. Del pastor Oscar Abello, mire que nos conocemos hace años. Bueno, te voy a mandar su saludo. Bien, oramos en nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor bendito, en esta hora te damos gracias por la presentación, por el trabajo de tu Hijo, Señor, y durante estas jornadas que nos ha esclarecido bastante, Señor del cielo, las nuevas propuestas. Ayúdanos para cuando llegue el momento que votemos con sabiduría, Padre Santo, e informado. Y por supuesto, estas jornadas han propendido a un mayor esclarecimiento de todo sistema nuevo que se nos presenta. Te pedimos, Señor del cielo, que el próximo 4 de septiembre se haga tu voluntad. Ayúdanos para que sea tu voluntad la que sea presentada allí. Ayúdanos también, Padre mío, para como cristianos evangélicos ser buenos ciudadanos de nuestro país, que apoyemos, que aportemos para el desarrollo de nuestra sociedad. Tú sabes en qué condiciones estamos viviendo en estos días. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des la sabiduría para vivir en este tiempo, en estas circunstancias que nos toca vivir. No sabemos lo que viene, pero sabemos que si tú estás con nosotros, estaremos bien. Te pedimos una bendición por esta iglesia del Conquistador, Señor, que ha tenido esta iniciativa, Señor, de presentarnos esta jornada. Y por supuesto también por tu Hijo que ha tenido la gentileza de estar presentando en este tiempo. Te pedimos que tú cada día, Señor, les bendigas a nuestro pastor Juan Guamán, Señor, y por supuesto a cada uno de los participantes. Te pedimos tu bendición y tu presencia en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga y bendiciones para todos. Hasta luego. Bendiciones.